es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, como Ministerio de Oración, te damos la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, llevando en este día, hermano, el culto familiar. Importante, hermanos, que en nuestro hogar esté dirigido por la presencia del Espíritu Santo, para que todo lo que se muestre, hermanos, nuestros hijos aprenden del comportamiento y de las palabras que muchas veces utilizamos en el hogar. Hay que cuidar, hermanos, el ambiente espiritual en el hogar. Bienvenidos sean. Estamos llevando en este día, hermanos, la oración. A través de unirnos como familia, como matrimonio, llevamos, hermano, ese consuelo y fortaleza que dan las promesas del Señor a través de su santo registro. Por eso en este día estamos llevando la familia, el matrimonio, que es una institución sagrada del Señor. Damos la bienvenida a familias, hogares, matrimonios. Que Dios bendiga, hermanos, ese momento que tenemos de intimidad en nuestro hogar y que Dios favorezca la unidad en el hogar. Es el propósito de nuestro Señor, familias felices. Estamos llevando este día a través de la oración, llevemos la familia y pidamos dirección, consuelo y fortaleza en momentos difíciles. Para eso tenemos que pedir en oración que Dios dirija esta familia. Queremos darte la bienvenida a ti que por primera vez has sintonizado esta red de canales del Evangelio Eterno. Llevamos el matrimonio y llevamos el ministerio de oración. Vamos a pedir al Señor la bendición a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el que intercede por cada necesidad, pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en la reflexión que se llevará en este día. Vamos a pedir al Señor su gracia y su misericordia en estos momentos. Padre amado,
Humildemente ante tu presencia nos humillamos ante ti, reconociendo que eres digno de alabanza, de honor y poder. Recibe la adoración por la eternidad, Hijo de Dios. Gracias, Hijo de Dios, por tu sangre derramada. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque te pusiste, Señor, como deudor de cada uno de nosotros. Gracias porque no nos dejaste solos, nos dejaste el Consolador. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. En estos momentos venimos a humillarnos ante ti, reconociendo la falta y el pecado. Rogamos ante todo que no tomes en cuenta palabras, actitudes, cosas que ofenden tu presencia y que muchas veces en el hogar se permiten. Perdónanos, Señor, y danos gracia para ser sensibles a la obediencia de tus principios y de tus mandamientos. Y rogamos ante todo, Señor, por el matrimonio. Rogamos, Padre mío, para que nos guíes como padres, como abuelos, a hacer tu voluntad y no la nuestra. Perdona, Señor, el pecado y da gracia en un arrepentimiento sincero. Rogamos la intervención sagrada del Espíritu Santo, que sea Él el que dirija esta reflexión y que dé gracia, Padre, para que esta palabra sagrada caiga en tierra fértil. Bendice las familias, los matrimonios y aquellos padres que han llorado, que están pasando dolor y tristeza con sus hijos. Consuélalos, Señor, y dale la sabiduría divina para que en esos momentos, Señor, esa palabra caiga en el corazón de los hijos, esa palabra sagrada, Señor. Y te pido la unidad de familias. En el nombre de Jesús bendice este tiempo de culto familiar. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la reflexión, la culpa no se oculta. Y eso está en el libro de Lucas 12:2. De eso la reflexión que se va a llamar, lo dice aquí, porque no hay nada encubierto que no se haya de descubrir, ni oculto que no se haya de saber. Es importante, hermanos, llevar una vida limpia, una vida honesta, porque cuando hay faltas, cuando hay pecado, hermanos, trae un sentimiento, hermano, de amargura, trae un sentimiento de resentimiento. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, el libro de Lucas 12:2. Y lo hemos comprobado como Dios dice, que no hay nada que se pueda, hermano, que no sea descubierto. Por eso este día oigamos lo que la palabra de Dios nos habla a través de este versículo. Anota las citas bíblicas. Por eso muchas veces se proyectan, hermanos, para que tú compruebes que lo que Dios dice está establecido en su palabra. Sergio aquí nos habla, la culpa no se oculta. Así es. Y no hay nada oculto que Dios no pueda descubrir, esa intimidad que muchas veces decimos, nadie lo sabe, nadie lo vio y nadie se dio cuenta, Dios tarde o temprano lo descubre. Amén. Por eso es importante, hermano, que llevemos una vida limpia, una vida transparente, porque Dios ve la sinceridad de tu oración. Estamos llevando este día el libro de Lucas 12:2, la base de esta reflexión. Así es. La Amén. culpa no se oculta. Amén. La culpa, hermanos, se confiesa. Amén. Todos en alguna ocasión, hermanos, hemos pecado. Y si no nos hemos arrepentido de una manera genuina y confesado nuestra culpa, se crea en nosotros un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de remordimiento. Es decir, esta omisión se transforma en pecado. La omisión, hermanos, significa que no decimos algo cuando lo sabemos. Y eso es un pecado. Algunos confunden la omisión porque quieren justificar su proceder. Y argumentan, no lo dije para que no se sintiera mal. No lo dije para que no se preocupara. Y a eso, hermanos, a esa justificación que muchas veces da el hombre, se le llama omisión, omitir. Porque sí sabíamos
pero no dijimos la verdad. Y a eso, ¿cómo se le llama? Se le llama mentir, se le llama pecado. Por eso es de que nosotros, como creyentes, como cristianos, como conocedores de la palabra, nunca debemos dejar de omitir la verdad, por muy dolorosa que sea, o por mucha pena que traiga, siempre debemos de hablar con la verdad. Por eso la culpa no se oculta. Porque cuando se oculta, hermanos, se engaña. Y la culpa es el resultado de violar una ley establecida y conocida. Nosotros conocemos la ley moral de Dios. Y cuando nosotros la violamos, nos hacemos culpables, porque conociendo lo que no tenemos que hacer, lo hacemos. Pero no solamente, hermanos, es violar la ley moral, sino es violar también la ley ética o es violar la ley legal. Ese tipo de violaciones, hermanos, causan una culpabilidad, porque a sabiendas de que no lo tenemos que hacer, lo hacemos. Pero muchos lo ocultan para no ser avergonzados, para no caer ante una buena opinión de los demás, por algún motivo. Y ese ocultamiento de la culpa que sabemos que tenemos trae consecuencias, como lo mencionábamos, remordimientos, sentimiento de culpabilidad en nuestra propia conciencia, hermanos, es la que nos culpa. La culpa que se oculta, hermanos, siempre va a ser destructiva. Y como mencionábamos, no hay ninguna justificación para ocultar lo que sabemos. Aquí leíamos en el libro de San Lucas, en el capítulo 12, y el versículo número 2, cómo nuestro Señor Jesucristo instruía a sus discípulos por la actitud que guardaban los fariseos. Los fariseos, a pesar de conocer la ley de Dios, hermanos, la trataban de ocultar, porque querían ellos, hermanos, sobreponer las leyes que ellos mismos habían impuesto, las leyes rabínicas. Y por lo tanto Jesús previene a sus discípulos y les dice estas palabras: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos ubica cuál debe de ser nuestro proceder como cristianos. No hay ninguna justificación en la cual se trate de ocultar una verdad, como decíamos, establecida y conocida. Para nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos como la medida de nuestra fe la ley moral. Amén. Si nosotros rompemos con la ley moral, nos hacemos culpables y por lo tanto estamos infraccionando un mandato de Dios, una recomendación de Dios. Todos en nuestro libre albedrío tenemos la capacidad de decidir obedecer o no obedecer. Por eso debemos de someternos y escuchar lo que la misma palabra de Dios nos recomienda. Nada hay encubierto. Todo en su tiempo va a salir a la luz. Nada se puede ocultar porque en su tiempo se va a conocer. Y esto causa dolor, porque si durante mucho tiempo hemos venido ocultando una mentira, cuando se llegue a saber, hermanos, trae
más repercusión y traen más consecuencias. Por eso estamos considerando este tema de la culpa no se oculta. Aquí en el Salmo 19 y el versículo número 12, el salmista, hermanos, expresa su propia incapacidad para vencer su orgullo y su egoísmo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? O sea, son muy pocos, hermanos, los que reconocen que verdaderamente cometen una falta y se ponen a cuentas. Por eso el salmista lo expresaba. Él conociendo la ley de Dios, él reconociendo a Jehová como su Señor, él mismo se preguntaba, y es la pregunta que muchos se hacen, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es muy difícil que el hombre, hermanos, reconozca que se ha equivocado. Por eso oculta sus errores. Líbrame de los que me son ocultos. Y esa actitud, hermanos, muchos guardan, ocultar sus errores para que no salgan a la luz. Y piensan que porque nadie los vio, permanecen en el olvido. Nunca más los traen a memoria porque nunca los confesaron, ni se arrepintieron. Y estos son, hermanos, las culpas que se ocultan. Muchas veces uno piensa, ya pasó, a nadie le afectó, nadie lo supo, pero sin en cambio, hermano, nuestra propia conciencia nos dice que cometimos una falta y que no nos hemos puesto a cuentas. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el hombre por sí mismo es incapaz de vencer ese tipo de actitudes cuando las guarda de una manera consciente y trata de ocultar una verdad. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 14 y el versículo número 4, Job hacía esta pregunta: ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Y a qué conclusión llegó? Nadie, dice la Escritura. Él se sentía inmundo, hermanos, no por las situaciones que estaba pasando, sino por su debilidad espiritual. Él estaba sufriendo, estaba pasando adversidades, estaba pasando por situaciones que le afectaban en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y él hacía esa pregunta: ¿quién hará limpio al inmundo? Es decir, en su propia capacidad, él no podía superar algunas situaciones por él mismo. Por eso él decía: nadie. Solamente, hermanos, la gracia de Dios, solamente la gracia divina es la que puede venir a poner y a romper un corazón endurecido para poder reconocer nuestras incapacidades, pero también nuestras faltas. Por eso debemos de recurrir a lo que la palabra de Dios nos dice para ir superando ese tipo de defectos, de tratar de ocultar lo que sabemos. Amén. Y como comentábamos, eso se le llama mentir, se le llama engaño. Y eso está prohibido por la ley moral de Dios. Así que no hay justificante para el hombre para ocultar algo que sabía. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 2 y el versículo 22, la Escritura lo dice, confirmando lo que cuestionaba Job: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Aún delante de quién? De Jehová. Dijo Jehová el Señor: aunque te laves con lejía. La lejía, hermanos, es una mezcla de aguas alcalinas generalmente que desinfectan
y que limpian. Esa es la lejía. Y la palabra de Dios nos las pone como una ilustración, porque muchos piensan, hermanos, que están limpios. Por eso dice, aunque te laves con lejía, aunque te laves y amontones jabón sobre ti, si no has confesado tu falta y la has ocultado, ¿qué dice la Escritura? La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Ante los demás podemos permanecer o podemos dar la impresión de que estamos limpios, de que estamos desinfectados, de que estamos puros, de que nos hemos lavado con jabón, pero nuestro corazón está manchado de pecado. Por eso la Escritura, delante de mí la mancha de tu pecado permanece. Ocultar lo que sabemos, hermanos, es esto, es engañar. Es un pecado que mancha nuestro corazón. Y por lo tanto, ante la presencia de los demás, podemos estar limpios. Pero ante la presencia de Dios estamos manchados por el pecado. Así que, por más esfuerzos que el hombre haga y se lave con lejía y se lave con jabón, si no han confesado sus pecados, se los han ocultado, esa mancha de pecado está sellada. Y Dios no la soporta, porque Dios no soporta el pecado. Sin embargo, la naturaleza del hombre que no ha sido regenerado lo conduce a no reconocer sus faltas y las oculta. Usted puede decir que es creyente y cristiano, pero si usted guarda un corazón donde no dice lo que sabe o no hace lo que sabe, está ocultando algo. Y el ocultar algo, como lo hemos visto, hermanos, es no reconocer una culpabilidad en la que hemos caído. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 29 y el versículo número 15, Isaías 29 y 15, la Escritura dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? O sea que la misma palabra de Dios nos previene y se lamenta, porque este es un lamento, porque el Señor sabe que el verdadero creyente lo que sabe no lo oculta, lo muestra, lo dice y lo actúa en su proceder. Por eso es un lamento. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo, ocultando, en otras palabras, el consejo de su palabra, el consejo de obedecer su ley. Y por lo tanto sus obras están en tinieblas. Cuando ocultamos algo que sabemos y no lo ponemos por obra, hermanos, caemos en esto. Sus obras están en tinieblas. Todo lo que usted pueda hacer, pensar, decir, están en tinieblas, porque en su corazón hay una mancha de pecado, porque está ocultando una verdad que no ha puesto de manifiesto por obra en su vida, o porque simplemente esa verdad, hermanos, lo incomoda a usted, porque es una amonestación. Por eso muchos no obedecen la ley de Dios, porque los incomoda su corazón y tratan de ocultar una verdad. La ley moral la conocemos, pero muchos la desobedecen. No mentirás cuando mienten, no adulterarás cuando adulteran, no desearás la mujer de tu prójimo cuando la desean. Y así la misma palabra de Dios nos muestra que su ley santa, hermanos, es para conocerla, para obedecerla y para ponerla por obra. Por eso, que las obras de aquel que conoce la ley de Dios van a hablar por él mismo. Sin embargo, ellos tratan de ocultar
lo que saben y ponen como pretexto lo que la Escritura dice. ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Este es el proceder de la gente común. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca de cómo actúa nuestra conciencia cuando conocemos la ley moral de Dios, cuando no la ponemos por obra y cuando decimos quién nos ve y quién nos conoce. Entonces nuestra propia conciencia es la que nos acuse, porque nadie nos vio y porque nadie nos conoce la fe que tenemos. Ahí nos engañamos a nosotros mismos y ocultamos una verdad. Nos hacemos culpables de infringir una ley que es sagrada y que es santa. Y por lo tanto el hombre, hermanos, está limitado a su propio carácter y a su propio proceder, pero su conciencia lo acusa. Y fue, hermanos, por provisión de Dios que nos puso la conciencia a cada uno de nosotros para que cuando llegara ese momento nuestra propia conciencia nos haga recapacitar y confesar la culpa que estaba oculta. Aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 2 y el versículo número 13, la Escritura dice, hablando del conocimiento que decimos tener de Dios, porque no son los oidores de la ley. O sea, yo la ley moral de Dios la conozco, pero la Escritura dice, no son los oidores oidores de la ley y los justos ante Dios. O sea, yo no me justifico delante de Dios, hermanos, por conocer la ley moral de Dios. Yo la tengo que conocer, pero ¿qué más tengo que hacer? Lo que la Escritura dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, yo conozco la ley moral y la ley escrita, pero eso no me justifica delante de Dios. Lo que me va a justificar, hermanos, es poner por obra lo que conozco, de la ley moral y de la ley escrita. Aquí en el versículo número 14, la Escritura sigue diciendo, Romanos 2:14, porque los gentiles, y aquí nos hace, hermanos, una comparación para que nosotros razonemos, meditemos, reflexionemos lo que el Señor nos está diciendo. Dice, porque no son los oidores de la ley justificados delante de mí, sino los hacedores. Y luego sigue diciendo, porque cuando los gentiles, es decir, los incrédulos, los que no obedecen la ley moral de Dios, los que no reconocen a Dios, esos son los gentiles. Pero los pone, hermanos, como ejemplo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley. Usted va a decir, ¿cuál naturaleza? Debemos de entender y debemos de recordar que Dios cuando nos crió, hermanos, cuando hizo al hombre y a la mujer, le puso facultades de razonamiento, de inteligencia y de libre albedrío. Y en estas facultades, el hombre, hermanos, toma decisiones. Porque si bien el gentil no reconoce la ley de Dios ni la obedece, por naturaleza él tiene la ley escrita en su corazón. En el caso de la santa pareja en el Edén, ellos no tenían la ley moral por escrito, ellos no tenían la ley escrita, pero sin en cambio, hermanos, ellos tenían la ley en su corazón y en su mente. Y por esa ley ellos fueron juzgados, porque Dios no hace nada, hermanos, sin tener una ley de por medio. Por eso, por naturaleza, hacen lo que es de la ley. Pongamos otro ejemplo. Un niño a su edad no es malo, no tiene un corazón malo. No hay un niño que nazca diciendo es malo o tiene malos sentimientos.
Un niño es inocente, pero tiene conciencia de no hacer lo malo, porque por naturaleza Dios puso en su corazón de cada hombre el hacer el bien. Por eso la Escritura dice, porque cuando los gentiles, los no creyentes que no tienen ley, hacen por naturaleza, porque Dios puso en su corazón, en su mente, la ley, estos, aunque no tengan ley, es decir, aunque no reconozcan la ley moral ni la ley escrita, ni reconozcan a Dios, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Por la ley de la naturaleza. ¿Y eso cómo se le conoce? Como la conciencia. O sea, nuestra propia conciencia es la que nos acusa, aunque no conozcamos la ley de cuando hacemos cosas malas. Cualquier persona, hermanos, que no sea creyente, sabe que matar es malo, sabe que robar es malo, y no por el castigo que vayan a recibir, sino porque están afectando a su prójimo. Esa es la ley de la naturaleza. Es su propia conciencia quien los acusa. No los justifica, pero sí los acusa. Aquí en el versículo 15 de Romanos 2, la Escritura sigue diciendo, mostrando la obra de la ley. ¿Quién? Los gentiles. ¿Y qué dice la Escritura? Escrita en sus corazones. Por eso decíamos que todos los que nacemos en este mundo, Dios nos ha dado esa provisión de la ley escrita en nuestros corazones. Así como en el caso de Adán y Eva, así como el ejemplo que pusimos, que el niño hace por naturaleza el bien y no hace el mal, porque la misma Escritura nos los dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Ahí está, es lo que decíamos. O sea, la conciencia de cada uno de nosotros, hermanos, por naturaleza nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Así que no hay pretexto ni para el creyente ni para el no creyente de hacer lo malo. No hay ningún pretexto para tratar de ocultar lo que nos acusa, o sea, lo que hacemos mal. Y la conciencia, ¿qué es lo que hace? Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso es que nuestra propia conciencia nos acusa cuando nosotros tratamos de ocultar algo. En el Salmo 32 y el versículo número 3, el salmista dice, mientras callé, y fíjense cuál es la consecuencia de ocultar alguna culpa. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David, hermanos, había pecado en contra de Dios. Había roto su ley moral. Él fue infiel con Betsabé. Él mandó a matar a Urías. ¿Para qué? Para ocultar su culpa. Y este es un ejemplo que la misma Biblia nos presenta. Él trató de ocultar su culpa. Estuvo un año callando su culpabilidad. Pero su propia conciencia, hermanos, lo acusaba. Porque él, aunque daba la apariencia de estar tranquilo y de no haber cometido faltas, trajo a la mujer con la que adulteró, la hizo su esposa, pero mandó a matar a Urías. Y durante ese año, hermanos, aparentemente él vivía tranquilo, pero la culpabilidad que llevaba en el corazón, su propia conciencia, hermanos, traía un remordimiento y lo amonestaba. Y ante los demás estaba él bien, pero estaba ocultando una culpa. Y eso, hermanos, da como consecuencia esos sentimientos de culpabilidad, ese remordimiento. Todos en alguna ocasión hemos tenido remordimientos y sentimientos de culpabilidad. Y muchas veces no nos explicamos por qué. Porque hay una culpa que usted está ocultando, tal vez de años. Como David, un año ocultando sus faltas.
¿Y qué es lo que le ocasionó? Lo que la Escritura dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, se fue consumiendo física y mentalmente. Y todo el día estaba él en su gemir porque no manifestaba su culpa, no se arrepentía y no pedía perdón. Eso es lo que ocasiona una culpa que se oculta. Aquí en el versículo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, y ahora el versículo número 4, la Escritura sigue diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y aquí David, hermano, le echaba la culpa a Dios. Que él se sintiera mal, que él se sintiera débil espiritual y físicamente. Y le decía, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando dice se volvió mi verdor en sequedades de verano, se está refiriendo a sus fuerzas vitales, se está refiriendo a su fuerza física, que iban disminuyendo porque llevaba una verdad oculta, porque había ocultado un pecado, porque su conciencia lo acusaba, porque se estaba enfermando física y mentalmente, por no arrepentirse, por no confesar su culpa. Y a eso se le llama la conciencia. La conciencia nos acusa cuando tratamos de ocultar algo. En el versículo número 5 de aquí de Salmos 32, sigue diciendo el salmista, mi pecado te declaré. Cuando él confesó sus faltas, él ve un cambio y lo manifiesta de esta manera, mi pecado te declaré. Ya cuando estaba consumido mental y espiritualmente, su conciencia lo acusa y ¿a qué lo lleva? A arrepentirse y a confesar su falta. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ya no más ocultar mi culpa. Y esa es la decisión que nosotros debemos de tomar, por lo que la Escritura nos está diciendo. Tal vez haya quien durante muchos años estén ocultando, hermanos, una culpabilidad que tuvieron y que afectaron a otros. Ellos se sienten libres de culpa porque a ellos no les afectó. Pero mi pregunta está, ¿cómo están los demás por la falta que usted está ocultando? Abandonados, desconsolados, familias rotas, hijos abandonados. Su propia conciencia, hermano, lo está acusando. Sin en cambio, ¿cuál es el remedio? Lo que la Biblia lo dice. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nos pusimos a cuentas con Dios, pero también nos tenemos que poner a cuentas y remediar y restaurar lo que hemos roto. Dios pondrá, hermanos, los medios y le dará la capacidad para hacerse responsable de las faltas que cometió y que las ha estado ocultando durante mucho tiempo. No las dejemos en el olvido. Tenemos responsabilidades que cumplir porque dividimos una familia, porque abandonamos hijos. Aun y cuando tengamos una nueva familia, hermanos, tenemos responsabilidades que cumplir delante de Dios. Así que la misma palabra, hermanos, nos amonesta, la misma palabra nos consuela muchas veces, pero también nos exhorta a actuar para no tratar de ocultar las culpas que llevamos. Por eso, hermanos, estamos considerando en esta ocasión este tema. La culpa no se oculta, la culpa se confiesa. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración la palabra de Dios. Estamos llevando el matrimonio, estamos llevando la familia.
Todos conocemos los mandamientos de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas, no ofender, no hacer falsos testimonios, no robar, no matar, no adulterar. Pero Dios no va a juzgar con el conocimiento que tú tienes, sino si lo estás haciendo, si somos hacedores de esa palabra sagrada. El cimiento del hogar, hermanos, es la ley de Dios. Es obediencia, hermanos, a sus principios. Si todos obedeciéramos, hermanos, lo que Dios nos dejó desde un principio, este mundo, hermano, no estaría pereciendo. En los hogares habría paz y bendición. Pero no lo hacemos. Ignoramos, hermanos, leyes morales. La ley de Dios, hermanos, es el carácter de Cristo. Esa ley que se desprecia, esa ley que se hace a un lado. Es el carácter de Él, el amor a Dios, el hacer las cosas como Él las dejó. Hubiera respeto en las familias, hubiera fidelidad en el matrimonio. No estaríamos fallando como padres si oímos su voz y obedecemos sus principios. Muchas veces decimos que amamos a Dios y sin embargo aborrecemos con el que vivimos. Y Él mismo dice: ¿cómo dices amarme a mí que no me ves y al que ves aborreces? En el hogar, hermanos, es donde más trabaja el enemigo, porque sabe que es sagrado para Dios la familia. Por eso está, hermano, trabajando en desbaratar hogares, en desbaratar familias. Y a través, hermano, de buscar en obediencia a su palabra, sus principios, sus mandamientos, tendremos felicidad. Por eso el enemigo estorba, hermanos, esa palabra que caiga en tierra fértil, que son sus mandamientos sagrados. Hay mandamientos, hermanos, que son violados. El mandamiento del el cuarto mandamiento, donde Dios nos muestra la creación y el amor en haber hecho, hermano, todo lo que hizo, lo hizo perfecto. 6 días trabajó el Señor para dar una familia, un hogar establecido en sus principios. Y ese día, hermanos, lo santificó y lo bendijo y trae una bendición por honrar, hermanos, esa ley divina, el carácter de Cristo. El cuarto mandamiento. Si como familias, hermanos, guardáramos esa ley sagrada, no viviríamos llorando, ni enfermos, ni con dolores. La culpa no se oculta. Cuando no obedecemos la voz de Dios, siempre habrá, hermanos, esa culpa que está cargándonos y hace, hermanos, que ese sentimiento de amargura esté en hogares, en familias. Por eso pidámosle a Dios que el Espíritu Santo trabaje en la convicción de todos para ser sensibles a la voz de Él. No vivamos más con culpa. La culpa, hermanos, nos trae resentimiento, amargura y traemos, hermano, una carga de tristeza. Hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Pidamos a Dios perdón y a que ofendimos también. Y que este día que oímos, hermano, la voz de Dios, no la despreciemos. Lo que se testifica en el culto familiar, Dios lo dejó. Dios lo dejó, hermano, para una familia feliz. No dejes de orar, no dejes de buscar la palabra de Dios, porque ahí vendrá el refugio y el consuelo para todos aquellos que muchas veces lloramos con amargura, porque no estamos obedeciendo a Dios. Hay que ser obedientes a los principios. La culpa no se oculta. Nuestra vida refleja lo que somos. Si somos obedientes a Dios, se refleja en las bendiciones. Pidamos en este día que Dios nos dé gracia para llevar, hermanos, la familia, el hogar establecido en el orden de Dios. Con oración, unámonos como esposo, esposa, con los hijos, con los nietos. Oremos más y pidamos al Señor que cada día el invitado de ese hogar
sea nuestro Señor Jesucristo, Amén. con la ayuda del Espíritu Santo. Continuemos la meditación que este día estamos llevando matrimonios y hogares. Así es. La misma palabra de Dios, hermanos, nos amonesta, nos exhorta, pero también nos bendice. Amén. Cuando usted reconoce por lo que hemos leído que Dios le está hablando y que tiene que arreglar algo, es la misma voz de Dios la que le está a usted ministrando. Aún, hermanos, es tiempo de restaurar nuestra propia vida, es tiempo de reconciliar lo que hemos roto. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando permanecemos con ese espíritu de negligencia, de necedad, tal vez de soberbia? Cuando no reconocemos, hermanos, que hemos faltado, cuando seguimos ocultando una verdad que no hemos manifestado, pero que conocemos. La misma palabra de Dios nos lo dice. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 28, y el versículo 13, la Escritura dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que oculta su culpa no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a ser sinceros, a reflexionar y reconocer nuestras culpas, a ponernos a cuentas delante de Dios primeramente, buscar a nuestro prójimo, a quienes hemos afectado, tratar de reconciliar y de restaurar lo que hemos roto. Y poníamos el ejemplo de la familia, hermanos, porque el adversario es donde más trata de dividir, en la familia. Por eso hay muchos matrimonios rotos. Ahora se les llama divorcios. Por eso hay muchos hijos no reconocidos y abandonados. Por eso hay familias divididas. Y en ese caso, hermanos, si ahora soy cristiano y creyente, y obedeciendo lo que la palabra de Dios dice, tengo que tomar responsabilidad por lo que he roto. ¿De qué manera y a qué capacidad Dios me guiará? Pero tengo que reconocer en mi corazón que no más tengo que ocultar una desvergüenza que yo mismo ocasioné. Aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 36, y el versículo 31, la Escritura dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos. Eso es reflexionar. Eso es traer a memoria, hermanos, lo que la misma experiencia cristiana, ahora conociendo de Dios, nos muestra. Cuando nosotros recordamos nuestra vida pasada, donde hemos cometido muchos errores y los hemos restaurado, entonces eso es como parte de nuestro testimonio. Antes era vicioso, antes era mentiroso, antes era adúltero, cualquier cosa. Pero fui regenerado por la gracia divina. Y estos recuerdos, hermanos, son para ponerlos por testimonio. Por eso la Escritura dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos, de vuestra vida pasada, y de vuestras obras que no fueron buenas. La misma Escritura nos lo está diciendo. Y os avergonzaréis. ¿Por qué? Porque a la luz de la Biblia, hermanos, nos muestra cómo fuimos imprudentes, cómo fuimos necios, cómo fuimos abusivos y demás, según lo que usted haya hecho,
Y eso nos va a avergonzar delante de Dios. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Ahí es donde tenemos que reconocer. Y qué mejor tiempo, hermanos, para hacerlo hoy. Porque hoy Dios nos lo está revelando. Porque hoy Dios nos está hablando. Con un escrito está. Por eso tenemos que reflexionar, que hacer un análisis de nuestra vida. Y si tenemos que arreglar algo, hermanos, arreglémoslo. Dios nos da la oportunidad. Si tenemos que sacar a la luz algo que permanecía oculto, hermanos, aunque Dios ya lo sepa, lo tenemos que confesar. Si tenemos que restaurar, reconciliar y tomar responsabilidad por nuestros hechos del pasado, como la Biblia lo dice, hagámoslo. Pidamos la dirección de Dios, hermanos, y solamente por su gracia divina, Dios nos va a dar ese motivo para actuar de una manera sincera, genuina y sobre todo cristiana, para tratar de restaurar lo que se ha roto. Job lo manifestaba en sus propias palabras. Aquí lo que estamos leyendo es de que nos vamos a avergonzar de nosotros mismos por las iniquidades y las faltas que hemos hecho y lo que hemos ocasionado. Y Job también lo manifestaba, en otras palabras, pero es la misma idea. Aquí en el libro de Job, capítulo 42, y el versículo número 6, la escritura lo dice: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, hermanos, como comentábamos hace un momento, fue una vida muy atribulada por la que pasó, llena de enfermedades, de adversidades físicas, mentales, espirituales, pero él llegaba a una conclusión, que tal vez estaba debilitando espiritualmente. Por eso él decía, me aborrezco. ¿Por qué? Porque entre más se acercaba a Dios y veía de su gracia perdonadora, más se sentía inmundo, más se sentía avergonzado y por lo tanto él se aborrecía. Y esta actitud, hermanos, se debe de manifestar en aquel que oculta sus culpas. Él debe de sentir, hermanos, un sentimiento de vergüenza, porque lo hemos leído. Él se debe de aborrecer a sí mismo por lo que está ocultando, por lo que ocasionó, y no se ha arrepentido ni ha reconocido sus faltas. Sin en cambio, hermanos, Job se aborrecía a sí mismo por su actitud, pero también la escritura dice que se arrepentía en polvo y ceniza. El polvo, hermanos, ellos se lo ponían sobre la cabeza y se acostaban sobre las cenizas. ¿Y esto qué significaba? Que se humillaban delante de Dios. Hoy en día no lo hacemos, pero sí hacemos lo que significa. Y si significa el polvo y la ceniza, la humillación delante de Dios, entonces yo me tengo que arrepentir, pero humillado. O sea, no nada más de boca, porque ya lo leíamos hace un momento. No nada más es conocer la ley, sino ponerla por obra. Y lo mismo en el arrepentimiento, no nada más es arrepentirnos de boca, sino humillarnos delante de Dios y sentir ese dolor por lo que causamos. Ahí es donde la culpa, hermanos, ya no se puede ocultar. Porque nuestra propia conciencia, hermanos, al igual que a David, nos está diciendo que somos incapaces y que necesitamos de la gracia divina para que ponga ese deseo en nuestro corazón de ya no actuar con más hipocresía, con más falsedad. Por eso la culpa, hermanos, no se oculta. Vamos a ver un ejemplo, cómo la misma Biblia, hermanos,
nos muestra cuando se tratan de ocultar las cosas y su propia conciencia los delata. Aquí en el libro de San Mateo, versículo 3 y versículo 4, capítulo 27, vemos el caso de Judas Iscariote, cuando él mostró un arrepentimiento circunstancial que no nacía de su corazón. ¿Qué es lo que pasó? Entonces Judas, el que le había entregado a Jesús, viendo que era condenado, sintió miedo por la condenación. Él no sintió remordimiento por el pecado, sino por la condenación que le iba a costar su propia vida. Devolvió arrepentido, pero volvemos a decir, no fue un arrepentimiento genuino, nada más fue de emoción. Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, porque ya conocían a Judas, que era un mentiroso, que era un ladrón y que entregó a Cristo, a su maestro. Y por lo tanto este pecado que él estaba confesando no era sincero, ni el arrepentimiento, porque él veía que esa acción le iba a causar a él algo. Por eso los judíos decían, ¿qué a nosotros? Allá tú. ¿Y qué es lo que pasó? Aquí en el versículo número 5 de San Mateo 27, la escritura dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. ¿Esto qué muestra? Que él ya no soportaba que su propia conciencia lo acusara, porque el arrepentimiento y la confesión de pecados que él había manifestado no era sincera. ¿Por qué? Porque no se había humillado, porque no le dolía el haber entregado a Cristo a la muerte, sino que ponía sus propios intereses delante de él. Su propia conciencia lo acusó. Y aquí se muestra un ejemplo claro de que cuando no hay un arrepentimiento genuino, nada más es de palabra, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro, voy a cambiar, te lo prometo. Y todo esto nada más son palabras, sigue usted igual o empeorando en su actitud, nos pasa lo que a Judas. Hablamos nada más, pero no actuamos. Así que Judas sintió una terrible condenación porque había sabido que había entregado sangre inocente a cambio de un bien. Salmo 139, versículo 23, la palabra de Dios, hermano, nos exhorta y nos da una promesa. Examíname, oh Dios, y esta es nuestra oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Así David se expresaba. Pedía a Dios que escudriñara su corazón. Tal vez sentía culpabilidad, pero le pedía a Dios que lo orientara, que pusiera el deseo en él para que expresara, hermanos, todos los resentimientos y todo el daño que había hecho. Y por eso él decía, pruébame y conoce mis pensamientos. Hemos leído la escritura, hermanos, y como siempre, nuestra oración está para que la misma palabra de Dios nos ministre. Y si tenemos que hacer cambios en nuestra vida y tenemos que confesar algo que tal vez durante años hemos venido ocultando, hagámoslo en esta hora, porque hemos leído la palabra de Dios y la palabra de Dios nos ha hablado. Amén. Vamos a consagrar el culto familiar a la presencia del Espíritu Santo para que el sentir que tenemos, hermanos, sea ese sentir de obediencia a sus principios. Vamos a hacer la oración en este momento. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado nuevamente. Rogamos ante todo, Hijo de Dios, que des gracia en la convicción en nuestro corazón. El tiempo está cerca, Señor mío, y nuestros hogares están debilitados, nuestros hogares están divididos. Rogamos humildemente el perdón y la reconciliación de todos. Y te ruego por el matrimonio, por familias, por nuestros hijos y nietos que están expuestos al peligro. Rogamos humildemente que tú edifiques la casa, que tú des gracia en el cimiento que hay en ese hogar.
Mi casa y yo, dice tu palabra, serviremos tu nombre. Y te pido humildemente tu bendición para nuestros hogares y familias. Y bendice a todos aquellos que se han humillado y han pedido tu bendición. Oramos ante todo, Señor, para que tú nos reconcilies y nos des la gracia de edificar el hogar en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos y que cada día en nuestro hogar esté ese ambiente espiritual de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a la familia y bendiga a nuestros hijos y nietos. El deseo de nuestro corazón, que nunca falte el culto familiar. Bendiciones. Amén.